Listo. Listo, muy buenas tardes. 5 en punto de la tarde y de hoy va a empezar su webinar. Hoy vamos a hablar de los retos de la familia empresaria junto a nuestro profesor y director Pablo Ames. Tenemos un profesor muy querido invitado desde Ecuador. Su nombre es José María Vázquez. Y para hablar un poquito de José María Vázquez, bueno, José María Vázquez es primero doctor en jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil, coach reconocido por el IES, director de maestrías en el área de dirección estratégica y director del área de empresa familiar en el IDE Business School de Ecuador. Muchas gracias, profesor José María, por estar con nosotros. Gracias por esta tertulia que vamos a tener. Profesor Ames. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosemary. Y nada, muchas gracias, José María, por poder sacar un poco de tiempo de esa agenda tan apretada que tienes durante estos meses para poder estar charlando aquí un poco y conversando alrededor de un tema que para nosotros, para IDADE Management School, es de suma importancia, es de nuestros pilares, que es la familia empresaria. Pues la verdad es que José María, bueno, pues es un experto en todos los temas que tienen que ver con dirección estratégica, política de la empresa y especialmente de empresa familiar y familia empresaria. Y además, José María pues, está metido en diferentes consejos y es miembro pues, del directorio de diferentes sitios como Cervecería Nacional, LAM, Autec, Spigo, Grupo de Comercio, Grupo Alés, Inmobiliaria Andina, General Motors, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tienes, José María, como yo ya he descubierto hace tiempo, pues una nutrida experiencia también en el campo de batalla, ¿no? Ayudando a las familias en diferentes aspectos. Bueno, José María, yo digo, el planteamiento es tener una tertulia tranquila, una charla alrededor de la familia empresaria, alrededor de los retos que tienen las empresas familiares y ver cómo lo tienes tú y tu perspectiva, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre, con lo primero que se suele empezar esos temas es ver un poco la importancia que tiene la empresa familiar en el tejido industrial, ¿no? Tú tienes un libro, ¿verdad? Que se llama Una guía práctica para la empresa familiar, ¿no? Y en él tienes algunas estadísticas, ¿no? Sobre Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos. Yo esto de las estadísticas, depende de donde veo variaciones en los números, ¿no? A mí me parece que nunca tenemos datos del todo fiables, pero tú dices que por ejemplo, en Argentina un 65% de las empresas son familiares. En Brasil, un 90%. En Chile, un 75%. En Estados Unidos, un 96%. En España, un 75%, ¿no? Y aquí en República Dominicana no tenemos datos, pero todo el mundo intuye que está pasado el 90% de las empresas son empresas familiares. José María, para empezar, ¿qué importancia tiene en la economía mundial las empresas familiares? ¿Solamente es importante en estos países o esto es una cosa generalizada? ¿Y cuando hablamos de empresa familiar, a qué nos referimos? ¿Qué distinción hay, no sé, con otro tipo de empresas o otro tipo de clasificaciones de empresas? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. A ver, hay mucha estadística en el mundo de la empresa familiar y normalmente te sueles encontrar incluso en países muy industrializados, como puede ser el caso de Estados Unidos, con que las estadísticas superan claramente entre el 60 y el 70% de empresas familiares. Porque, y aquí aparece la primera consideración, ¿qué otro tipo de empresas podríamos encontrar? Encontramos por una parte las multinacionales, ¿ya? Por otra parte encontramos las empresas del Estado, ¿ya? Y a veces encontramos algún tipo de empresa mixta. Incluso hay empresas dentro de las empresas familiares, unas cotizan en bolsa y otras no cotizan en bolsa. ¿Para qué o cómo llegamos a la conclusión de que una empresa es una empresa familiar? Bueno, pues normalmente llegamos pues, a la conclusión porque la mayoría de la propiedad está en manos de una o varias familias, ¿ya? Porque ellos de alguna manera
son los que van a dar o delinear los grandes itinerarios de la empresa, los grandes lineamientos de la empresa, porque están normalmente desde la óptica de gobierno, están metidos dentro de la empresa. Y la verdad es que la empresa familiar es absolutamente clave. O sea, si hablamos de empresa familiar, hablamos del elemento más clave del tejido empresarial de un país. Y a veces un tejido empresarial de industrias que uno aparentemente podría pensar que no son familiares. Por ejemplo, hace poco salió un artículo muy interesante en el que se comentaba que 8 grandes empresas en el mundo son las que manejan casi el 70% del mercado automovilístico en el mundo. Entonces uno podría pensar, espérate un segundo, ¿cómo es posible que? Pues sí, pues porque resulta que, no sé, Toyota es de una empresa familiar, o BMW es de una empresa familiar, o Porsche es de una empresa familiar. Es decir, hay toda una serie de elementos desde ese punto de vista que, o Fiat, o puedo seguir ahondando, que son grandes grupos que son familiares. Entonces, al final de la partida está una empresa familiar, está una familia empresaria detrás, y esa familia es la que está llevando la voz cantante o la que marca el direccionamiento un poco en ese sentido. Magnífico. Entonces, bueno, viendo que es tan importante la empresa familiar, lo que habitualmente suele preocupar, y es lo que más se habla, pues por lo menos inicialmente en todas las conferencias o libros, etcétera, es que siendo tan importante su sostenibilidad, su durabilidad en el tiempo, parece estar en entredicho. También aquí las estadísticas varían, ¿no? Pero habitualmente se coinciden que en torno al 50% no pasa a la segunda generación, la tercera generación del consorcio de primos, pues un 12%, un 15%, etcétera, ¿no? Es así de dramático. Eso es dramático para el tejido industrial, para la economía de los países. Y si es así, ¿qué primeras caminos o acciones se podrían hacer para intentar evitar esto o paliarlo de alguna manera? A ver, es así, es así. Las estadísticas son bastante dramáticas. Más o menos la que se maneja habitualmente es que de primera a segunda generación solo pasan el 30% y que de segunda a tercera generación solo pasan el 15%. Es decir, que en definitiva, si arrancáramos con 100, 15 empresas quedarían en el tiempo, a la altura de la tercera generación. A ver, la mayoría de las empresas en los países suelen ser de primera y segunda generación. Y hay problemática a partir de la tercera, que ya, como bien tú mencionaste, es el tema del consorcio de primos. ¿Por qué de alguna manera es esa, digamos, mortalidad tan alta que tienen las empresas familiares? Yo diría que la mortalidad se debe principalmente a 2 grandes factores, que son la sucesión en la propiedad y la sucesión en la dirección. Es un problema de sucesión. Es decir, el día de mañana no hay claridad de cómo los de la primera generación, los fundadores, pasan a la segunda generación, a los hijos de los fundadores, y ya ahí se genera una serie de conflictos, incluso porque no hay una autoridad reconocida por parte de los hermanos a la hora de funcionar. O viene dado en esa sociedad que se ha montado y que termina pues en manos de un tercero, se divide la propiedad, no hay seguimiento a las mismas, no hay interés por parte de la siguiente generación, o la siguiente generación piensa que es una especie de caja chica con la que trabaja la familia, o caja grande en definitiva, porque es la caja con la que y termina habiendo una gran mortalidad en las empresas. Incluso te diría una cosa curiosísima, que cada vez lo he visto de forma más marcada, que es, hay muchas empresas que cuando ven que no hay una persona que les pueda suceder
en cuanto a la empresa, deciden vender. ¿Ya? Es decir, que no es que haya una continuidad. Entonces tú dices, o porque han decidido que la empresa es una especie de generador de trabajo para los miembros de la familia que no tienen nada que hacer. Entonces, ahí están todos, son y los que no son, ahí están los políticos, los no políticos, los primos, los tíos, los no sé qué, basado en la confianza, pero al final basado en la confianza terminan, cada uno picoteando por su lado, terminan destruyendo la empresa. Pero las estadísticas son tristes, son pocas las empresas centenarias, también si nosotros analizamos, ahora debería haber más, pero si nosotros analizamos las empresas que tienen más de 100 años de historia, son pocas, en todas partes. Por dar un dato, se calcula que hay aproximadamente unas 200 empresas con el nombre de Enochianas. Enochianas es que tienen más de 250 años. ¿Ya? Pero son muy poquitas las empresas que han podido perdurar 250 años. Por poner también un ejemplo, probablemente alguno de ustedes conozca una empresa que se llama Beretta o Vareta, que es una empresa de armas que estuvo sirviendo a Carlos V y hasta la fecha sigue manejándose en la rama de armas, atendiendo ya probablemente, bueno, atiende al ejército de los Estados Unidos. Es muy variable y es muy cambiable, pero sí es una mortalidad alta, altísima, y nos preocupa porque es una pena, es una labor de una serie de señores durante un montón de tiempo que resulta que al final de la partida se quedan sin nada. Una pregunta que a mí, José María, me hago, y es que cuando hablamos de que el 30% solamente pasa de primera a segunda generación, el 70% ¿mueren o pasan a ser otro tipo de empresa no familiar? ¿Son vendidas? Muchos casos mueren, la mayoría mueren. Hay un grupo escaso, pequeño, que es absorbido por una empresa más grande, es comprado. Hay otro grupo que de alguna manera, viéndose en una situación un poco delicada, sale a la bolsa y entonces sencillamente vende parte de su accionariado a quien que quiera adquirirlo. Pero en la mayoría de los casos la mortalidad viene dada porque la empresa perdió competitividad, de alguna manera puede haber una serie de conflictos familiares y que ha hecho que en el tiempo desaparezca. Muy bien. Muy bien. Perfecto. O sea, que ahí hay un poquito de todo, la mayoría muere. Entonces, aquí cabría hacerse dos preguntas, ¿no? Una es aceptar que todo lo que nace muere y que, por lo tanto, al final, las empresas como las personas están llamadas a morir. Esa sería una posición. Si uno opta por esa posición, que es, bueno, pues constatar una realidad, pues habría, y al mismo tiempo es un valor social, porque genera valor económico, genera valor social, habría que plantearse pues otras vías, ¿no? Pues a lo mejor que es interesante, puede ser interesante en algún momento vender, que puede ser interesante salir en bolsa, o que también por un lado puede ser interesante no pensar tanto, digo, se me ocurre, esto es un debate abierto, Sí. o que puede ser interesante, más que estar pensando en la sucesión de la empresa a las siguientes generaciones, un tema que a mí me parece muy interesante, de que también un profesor que tú conoces, Marcelo Paladino, habla mucho, que es de decir, no, o sea, el legado fundamental de la empresa familiar, que el legado es una de las características de la empresa familiar frente a otro tipo de empresas, no es tanto la empresa en sí, sino como unos valores determinados que tienen que ver con el empuje y el emprendimiento, tener muy arraigado en el fondo el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, de yo soy responsable y me busco cómo seguir adelante, cómo montar una empresa y cómo conseguir un negocio y cómo, más allá que buscar un empleo, ¿no? O sea, y eso se vive más que nunca, más que en un sitio, en una empresa, en una familia empresaria. Y al mismo tiempo, otro valor propio de la familia empresaria es la humildad, es el de reconocer que le deben bastante a la zona en la que han nacido,
que no, y por lo tanto que tienen que devolver un sentimiento de devolver, un sentimiento de... Y entonces, pensando en esos valores y que la familia empresarial tenga un cierto patrimonio, pues quizá lo más interesante es promover emprendedores. Es decir, que haya más gente como el fundador, porque el fundador hubo uno, que fue el que emprendió, y los siguientes pueden ser propietarios por herencia o directivos o empleados, en el fondo también por herencia, ¿no? Pero, ¿por qué no generar otros emprendedores y generaría un efecto multiplicador, ¿no? Gente capaz de montar otras empresas y que, bueno, y que siga avanzando eso. ¿Qué te parece esta perspectiva, Santi? A ver, las empresas que mueren con el fundador, yo diría que son empresas enormemente personalistas, ¿ya? Son empresas que han pasado su subsistencia casi en la persona que la constituyó y en la persona que la mantiene. En el momento que esa persona desaparece, pues se viene abajo todo el entramado, todo lo que había, todo el chiringuito, como dirían por ahí, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué? Pues porque estaba basado en una persona que de alguna manera no transmitió lo que tú has dicho de Paladines. Yo lo traduzco en una especie de ADN familiar, un ADN personal familiar. Es decir, una forma de hacer las cosas, una forma de manejar un negocio, una forma que ha hecho que sean exitosos a la hora del trabajo, que consigan unas metas concretas y que ese ADN hay que transmitirlo a la siguiente generación. ¿Ya? A veces esto no es sencillo, porque la siguiente generación, primero porque hay un pasaje del Lazarillo de Tormes que lo dice, que el hambre ingenia las artes. ¿Ya? Es decir, que de alguna manera resulta que esa persona ha salido adelante en una posición a veces pues, muy humilde, muy sencilla, se ha hecho a sí mismo, ha llegado un enorme esfuerzo, un valor al trabajo, una persona que ha sido, pues, a lo mejor en sus gastos es una persona que es muy prudente. La siguiente generación no es así. No nos olvidemos que se habla de que la primera generación es quien hizo el negocio, la segunda generación son los técnicos y la tercera generación son los poetas. ¿Ya? Entonces, la segunda generación a veces no ha nacido en ese ambiente, ya ha habido un ambiente mucho mejor, ha habido un ambiente mucho más fácil. Incluso hay veces que hay una serie de deficiencias en el mundo de la empresa familiar, donde el papá ha sustituido el cariño en algunas ocasiones por un tema material, porque no podía estar con sus hijos ya que estaba en la empresa, y entonces sus hijos pues se han educado gracias a la mamá en el mejor de los casos, porque el papá estaba poco presente, o viceversa, la mamá era la que estaba ausente, y entonces se han educado un poco, quizá mejor en medios materiales de lo que los fundadores tuvieron, probablemente mejor, y entonces ha sido una generación que no es una generación luchadora, no es una generación que sigue los parámetros del padre, no es una generación que entiende, pues, de alguna manera la forma de funcionar de la primera generación, que no le da tanto valor al trabajo, y es una generación que tú dices no termina de salir adelante. Y a la par, sí, sería muy interesante el tema de que haya bastante emprendimiento. El problema es que yo creo que hemos pegado un salto generacional. Antes se hablaba de emprendimiento. Hoy, como también dicen en España, se habla del pelotazo. Es decir, voy a ver si el día de mañana saco una app de estas increíbles que me paguen $1.000 millones y a los 25 años soy rico. Y uno invierte a lo mejor en el llegar a ver si te toca la lotería, como has visto que a la gente le toca la lotería, pues a mí también me puede tocar la lotería. Y entonces, en vez de generar una línea de emprendimiento, que surge en el momento, a ver, yo diría, hay gente que lo lleva de forma natural, que digamos,
que desde su tierna infancia ha buscado modos y maneras para ir haciendo sus pequeños negocios. ¿Ya? Hay gente que ha tenido que decir, yo no aguanto en el trabajo y busco de alguna manera un emprendimiento, una idea. ¿Eh? Y hay gente que la necesidad le ha llevado al asunto. Pero tengo que tener algún tipo de motivación. Si la vida es fácil, si la vida es lánguida, si de alguna manera todo no tiene ni complicación. Si yo estoy ahí, si me atienden y soy dueño y yo doy órdenes y gasto cuando quiero y pongo, es difícil que salga un tema de emprendimiento o un tema de constancia en la empresa. Entonces, José María, entonces yo ya estoy viendo una línea importantísima, digo, de remedios para una vía o la otra vía. O sea, la vía de conseguir que se continúe la empresa o la vía del emprendedurismo, ¿no? Y es que, y además me ha recordado, como lo has dicho tú, con un aforismo que hay que es la templanza genera riqueza y la riqueza corrompe la templanza. Es decir, me parece entonces esencial que los fundadores, que los padres, uno de los planes que tengan la forja de la educación de sus hijos no es solamente que hagan una maestría en un sitio prestigioso en Europa o Estados Unidos o no sé dónde o en donde fuera, sino que trabajaran en forjar el carácter de los hijos, ¿no? La importancia de las virtudes cardinales clásicas, la prudencia, que por un lado es una prudencia muy directiva, la fortaleza, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? O sea, me parece que entonces en todo estrategia de sucesión, esto debe ser un acápite, pero no un acápite más, sino un acápite nuclear, ¿no? Me parecería. Absolutamente. Vamos a ver, lo que acaba de tocar es absolutamente clave. Yo veo fracasar muchas empresas familiares porque, a ver, primero te diría, últimamente estoy escribiendo un libro o estoy intentando escribir un libro sobre los fundadores. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que me encuentro con fundadores que son enormemente exitosos desde el punto de vista profesional, pero un desastre desde el punto de vista familiar. O sea, es gente que a lo mejor ha conseguido un negocio impresionante y resulta que desde el punto de vista familiar, pues, a ver, yo considero que es un fracaso desde el punto de vista familiar cuando tengo gente que tiene 6 divorcios, ¿ya? Hombre, te puedes haber equivocado el primero, pero a la altura del sexto algo está pasando, ¿no? Es decir, algo por algún lado falla, entra el agua al coco, dicen en mi tierra. Entonces, cuando te cuentas una cosa de esas, tú dices, bueno, a ver, miremos despacio, ¿no? Y cuando miras despacio te das cuenta de que, a ver, hay veces que la empresa ha pasado a esa persona como si fuera un hijo más, y quizá el hijo principal. Y además resulta que cuando llega a su casa, lo único que le cuentan son problemas. Y lo único que encuentra es que su esposa le pide no sé qué, su hijo le ha pasado no sé cuántos, y que además ahí es uno más, no es el señor principal. Entonces uno dice, oye, pues ¿para qué me voy a ir a mi casa? Mejor es que me quedo en mi empresa, donde sí me consideran, donde me tratan de don, donde me ponen en un puesto alto, donde me consiguen. Y te encuentras con bastantes casos de ausencia de afectividad. Primer problema que tiene que tratarse despacio, ¿ya? Es decir, el tema de las ausencias de afectividad. Pero es que además, como el papá no le ha podido dedicar tiempo, yo diría cómo se ha forjado ese chico en virtudes, o esa chica en virtudes, en términos generales, sino fruto de lo que ha podido aprender o en el colegio, o de sus amigos, o en la televisión, o en los medios de comunicación, porque no tiene ningún elemento, ni tiene ningún ideal o imagen que le pueda servir para generarle esos valores que antes hemos comentado. Entonces, es una generación. El otro día a un amigo mío me mandó uno de esos videos de esos que aparecen, que son unos videos cortos. Y
el video en definitiva consistía en una persona pasando por una puerta que en un momento se golpea en la puerta. Todo el video era eso, pero era en función de las generaciones. Entonces aparecía desde la generación X que se golpeaba con la puerta y pues, miraba la puerta, daba un insulto hasta que encontrábamos a la generación actual que montaba un show porque se había dado con la puerta de estos increíbles y saltaba y se revolcaba y daba 2 volteretas. El mismo hecho desde distintos enfoques cuando tú has podido llevar mejor o peor las cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las cosas que me doy cuenta cuando asumen la realidad las siguientes generaciones es que tienes que ser una persona que tienes que tener una prudencia y a la vez una fortaleza grande cuando te encuentras con un montón de problemas, ¿ya? Para dar una solución correcta, para atender a las personas, para no buscar solo tu propio interés, para mirar a los demás, ¿ya? Entonces, si no estás preparado frente a entornos turbulentos, si no estás preparado frente a la contradicción, si no estás preparado, sencillamente te hundes. Y una de las cosas que me he dado cuenta de generaciones actuales es que no saben resolver problemas o conflictos porque toda la vida se lo han resuelto sus padres. Yo me acuerdo de un tema de una consultoría y con unos señores ya de 60 años que en un momento determinado me decían: nuestro problema es que nunca hemos hablado entre los hermanos para resolver un conflicto. Porque siempre que teníamos un conflicto, aparecía mi papá y decía, hay que hacer esto o esto. Y nosotros nunca hemos resuelto nada. Y ya tenían 60 años. Bueno, pues te puedes encontrar con generaciones que están con esa problemática. Sí, bueno, lo que me sugiere también entonces que no solamente hay que forjar el carácter o las virtudes en los sucesores, sino primero empezar por el fundador. Primero hay que empezar por el fundador. Lo que pasa es que, claro, es un tema más complejo que aprender a calcular el ROI o cuáles son los problemas de flujo, ¿no? De caja, ¿no? Claro, porque requiere adquirir una serie de virtudes, de hábitos operativos de la voluntad y ponerle intencionalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, viendo cómo está este panorama, por ir poniendo cosas en positivo, lo primero es tener claro la educación en virtudes, ¿no? Digo porque hablamos mucho de valores y creo que hablamos poco de virtudes, ¿no? Y los valores están muy bien, pero eso es como me decía un amigo mío, me dice, mira, Pablo, ¿qué es mejor? ¿Hacer teoría del vino o beberse el vino? Como diciendo, la teoría del vino son los valores y beberse el vino serían las virtudes, ¿no? Es decir, los valores, si no se acaban siendo criterios de decisión y hábitos de la voluntad, pues no aterrizan, ¿no? Entonces, bueno, por un lado esto. Por otro lado, has mencionado de que en este último ejemplo que has puesto, de una familia, 60 años, los hermanos, no han resuelto conflicto entre ellos. Otra cosa importante habitualmente es la comunicación, ¿no? Es decir, antes de que lleguemos a unos conflictos, el que la información corra, el que se sepa qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Porque claro, aquí en paralelo van habiendo familias, no solamente es la familia del fundador, sino que cuando se pasa a segunda generación, los hijos también se casan y aparecen los políticos y luego tienen hijos. Y al final la vida es dinámica, ¿no? Y la dinámica familiar es más rápida que la dinámica empresarial. Y las necesidades de un año, pasado 5 años, son diferentes. ¿Cómo armonizar todo eso y cómo evitar el personalismo que decías antes, que es causa de la muerte de muchas empresas? A ver, con el tema de comunicación hay que tener cuidado en la empresa familiar. Yo explico que uno de los problemas que a veces hay en las empresas familiares, hay un exceso de información. Información, que no es comunicación, exceso de información.
¿Por qué digo esto? Porque resulta que tú de lunes a viernes estás trabajando en la empresa, el sábado haces cualquier actividad con los chicos y el domingo tienes que presentarte en casa de tus papás para que almorzar y que nuevamente te vuelvan a hablar de la empresa. Cuestión que la familia política está hasta aquí porque dice ya todos los fines de semana tenemos que ir a casa de mi suegro a que me hablen de la empresa y encima repasa otra vez todo lo que hay en la empresa y entonces esto es agotador. Y en cualquier lugar y estamento la gente habla de la empresa sin diferenciar además. No olvides que en el mundo de la empresa familiar siempre hay tres gorras que llevas, que son la de accionista, la gorra de ejecutivo y la gorra de familia. Entonces uno no sabe, cuando habla con su papá en un pasillo, no le sabe si está hablando porque es papá e hijo, no sabe si está hablando accionista con otro accionista o no sabe si está hablando jefe con ejecutivo. Entonces, porque no hay los lugares, porque no hay la forma, porque no hay... ¿Cómo será este asunto que en algunas familias hemos montado un tema del chanchito? Hemos montado un chanchito, el chanchito para que sirva de alcancía, sirva de hucha. Y el chanchito, cada vez que alguien llega el domingo y habla de un tema de empresa, sabe que tiene que echar $1. ¿Ya? Porque no se puede hablar de tema de empresa. Hay que hablar de fútbol, de política, de lo que tú quieras, menos de empresa. Porque es domingo y estamos en la casa y en la casa no se habla de empresa y en el comedor no se habla de empresa, ya hablamos de empresa de lunes a viernes. Entonces te diría, desde ese punto de vista, el tema de la comunicación dentro de la familia hay que manejarlo porque si no también uno termina saturado. Yo a veces cuando hablo del mundo de las empresas familiares digo que la peor situación que puede haber en el mundo de la empresa familiar primero se llama yerno, ¿ya? El yerno es un personaje pobre que está, o sea, más que el yerno ahí sería la hija del dueño, más que todo, porque claro, al final de la partida no olvidemos que a la hija del dueño su marido le va a decir tu papá es un pesado que verdaderamente no hay cristiano que se lo aguante, y además tiene un mal humor y es un autor, es un dictador. Y al final también se va a encontrar con que el papá le dice a la hija, tu marido es un inútil a tiempo completo, lo tenemos aquí en la empresa porque no hay otra cosa que hacer. Pero entonces las dos personas más importantes de su vida, para la hija, su marido y su papá, resulta que le critican al otro. Entonces el asunto es... pero el otro lugar que es complicado es cuando un matrimonio trabaja en la misma empresa. Porque cuando un matrimonio trabaja en la misma empresa, hay varias cosas que se dan. Una de las primeras cosas que se da es que cuando llegan a la casa no tienen mucho de qué hablar, porque ya lo han visto todo durante el día en la oficina. Entonces, no es la novedad de que hoy me ha pasado, hoy he sentido, hoy ha venido o hoy ha ocurrido. Primer asunto. Y el segundo es que es muy difícil separar las cosas de la familia y la empresa. Entonces, si voy enfadado desde la familia, lo llevo a la empresa. Y viceversa, si hoy me he enfadado porque mi marido o mi esposa me ha dicho algo en la empresa, llego a la casa y no puedo cambiar la cara. Tengo la misma cara de siempre con los mismos problemas de siempre. Entonces, en ese juego, y además sabiendo, uno, que el marido es enormemente competitivo, o sea, los hombres somos tremendamente competitivos. Y eso de que las mujeres compitan con nosotros no nos hace ninguna gracia. Ejemplo, puede verlo cualquiera que se va mañana y corre una maratón y lo peor que le puede ocurrir es que le pase una mujer. O sea, el tipo hace lo que puede, pero no que le pase un amigo cojo no hay problema, pero que le pase una mujer le pone muy nervioso. Dice, entonces, bueno, pues eso nos pasa, somos tremendos. Y las mujeres no son tan competitivas y además no entienden ese asunto. Y te puedes encontrar, y esto conto un ejemplo que me pasó a mí en clase. Yo siempre, como les he comentado, soy profesor de maestría y yo tenía en clase un matrimonio. Y ella era brillante donde no las hay. Una de las mujeres y de las alumnas más brillantes que han pasado por el aula.
una mujer enormemente brillante. Él era un chico bueno, pero no era tan brillante como su mujer. Entonces, y esta mujer le ayudaba a su marido en todo, además era de esas mujeres que hacen los apuntes increíblemente, lo dejan en unas libretas, y le hacía los apuntes para él y para su marido. Pues los dos estaban haciendo la maestría. Y un día se presenta en mi despacho y me dice, José María, te voy a pedir un favor. Claro, dime. No me pongas mejor nota que mi marido. ¿Pero por qué? Le pregunto yo. Y me dice, muy simple, porque mi marido ha empezado a decir, pues, ¿qué tendrás tú que ver con los profesores cuando te ponen esa nota? Si a mí me tendrían que dar esa buena nota, no te la tendrían que dar a ti. No quiero problemas. Y como el día de mañana yo voy a hacer una maestría y nadie me va a preguntar si en el segundo semestre en finanzas saqué A, B o C, sino, ¿sabes qué? No me pongas la mejor nota. A mí me da igual si yo he venido a aprender. Mujer o pero no quiero líos en mi matrimonio. Una mujer con una cabeza portentosa a la hora de mirar las cosas. Entonces, a lo que voy un poco con todo esto es, a veces en la comunicación hay que saber manejar la comunicación y también saber manejar la comunicación en empresas familiares, porque pueden dar al traste con la empresa. ¿Ya? Porque hay veces que nos buscamos refugio en la empresa, hay veces que no es un refugio, es un problema de que no sabemos encajar la empresa con la familia. Si a mí, cuando tengo hijos pequeños, resulta que no voy nunca a su partido, no voy nunca a su presentación de teatro, no voy nunca al colegio, no voy nunca a nada, porque resulta que estoy en la empresa, ese chico desde su más tierna infancia odiará la empresa. ¿Ya? Y dirá que la empresa es la que impide que mi papá venga para determinadas cosas. Entonces, por eso, en ese sentido, tengo que ver un poco cómo se maneja la comunicación. Muy bien. Sí, bueno, ahí claro, la comunicación habría que ver en qué ámbitos, ¿no? Yo creo que el ámbito de la acción en la comunicación es muy importante. No es igual en el matrimonio con los hijos que entre matrimonios, que entre los matrimonios de los hermanos o entre los primos, ¿no? Así Entonces, es. por un lado hay que me parece que es importante generar ámbitos de encuentro en el que la gente se relacione de manera natural, pero sin hablar del ámbito del trabajo, sino que haya comunicación personal, ¿eh? Comunicación personal y no información laboral. Porque para generar unidad, ¿no? Creo que el valor básico aquí, tanto en la empresa como en la familia compartido, es la unidad. La unidad de la familia es muy importante y la unidad de la empresa, y si me apuras, primero el de la familia y luego el de la empresa. Así es. Entre otras cosas porque es causa y efecto. O sea, ¿qué es causa de la empresa? Primero es la familia. Entonces, esto es importante. Luego, porque ya nos va quedando poco tiempo, para acabar terminando, centrando, se habla siempre de la importancia del protocolo familiar, se habla de qué elementos de institucionalización conviene meter tanto en esos tres sombreros que tú hablabas, en el ámbito de la propiedad, en el ámbito de la dirección y en el ámbito de la familia, que ayude a ordenar la información y la comunicación y que ayude a ordenar las acciones de los miembros. Ok. Ahora, pues cogiendo esos tres grandes lineamientos, por una parte, en la propiedad hay que dejar bien organizadas las cosas para las siguientes generaciones desde el punto de vista de la propiedad. Y ahí hay cosas como el día de mañana, aspectos como el tema de las capitulaciones matrimoniales o de la venta de acciones entre los miembros de la familia, o el tema de la misma valoración de la propia empresa. Es decir, todo lo que significa tener toda la sucesión patrimonial bien estructurada. Esto es clave y se puede uno extender todo lo que considere, pero es un tema de cuál es la estructura jurídica más adecuada que nos garantice una permanencia del patrimonio de forma ordenada y clara en la siguiente generación. Un segundo aspecto que sería lo que es
La interrelación entre familia, propiedad y empresa viene dado por una figura jurídica que se conoce tradicionalmente como el protocolo familiar. En el protocolo familiar se van a ordenar lo que se refiere a la empresa, lo que se refiere a la familia, lo que se refiere a la propiedad y la interrelación de estos tres elementos en el tiempo con las siguientes generaciones, actualmente, poniendo reglas. Desde cuándo puede entrar una persona en la empresa, qué remuneración hay que darle, cómo se le evalúa, cómo se va a preparar esa persona, qué características tiene que tener, en qué posición aparece, el día de mañana puede ser promocionado o no, quién se encarga de ese asunto, quién revisa que de alguna manera pues esa persona tenga un trabajo que de verdad esté produciendo dentro de la empresa y tenga quizá una consideración variable. Todos esos elementos aparecen dentro de esa figura conocida como protocolo. Y yo añadiría un tercer gran juego, un tercer gran elemento, que viene dado por el tema del gobierno corporativo. El gobierno corporativo que se manifestará por una parte en cuáles son los órganos de gobierno de la empresa, que nos da la garantía de que el día de mañana haya una adecuada sucesión en la dirección, y que el sucesor en la dirección, el gerente general o el presidente ejecutivo de la compañía tenga una sucesión adecuada. Eso da también una garantía dentro de la propia empresa. Pero también en cuanto a las reglas de lo que tienen que conocer los accionistas, qué tienen que saber los accionistas, cómo el día de mañana, si soy accionista, oye, ¿qué tengo que saber? ¿De qué tengo que participar o no participar? ¿De qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decidir? ¿En qué me meten? ¿En qué no me meten? Y a veces el ser accionista no tienes que saber a lo mejor de economía o administración de empresas, únicamente tienes un apellido y por tener ese apellido has heredado, y entonces si has heredado, oye, ¿qué conocimiento tienes que tener el día de mañana? ¿Y cuál es la posición familiar? Por eso hablabas tú antes de la unidad, la familia va por aquí. Bueno, pues la familia va por aquí, vamos bien, y esta es la posición. Y después, para entender lo que son los órganos de gobierno de la empresa, de la familia, perdón, qué es el consejo de familia, qué es la asamblea familiar, cómo funciona el consejo de familia, si dentro del consejo hay un consejo que mira temas de fondo de liquidez o mira temas más especiales relacionados con la formación de las siguientes generaciones. Hace un rato que estaba con una familia que tiene todo hecho. Estábamos revisando una serie de puntos de un fideicomiso donde tiene todos los elementos, pero donde salía de alguna manera la inquietud que tenían ellos de facilitar a los miembros de la familia temas de seguros de salud y de becas para la formación de la siguiente generación. Bueno, esto es una típica cuestión que uno revisa en el Consejo de Familia, o cómo van a ser las inversiones familiares. Y todo esto es dentro de la estructura propiamente, que es la estructura de gobierno corporativo. Y entonces, si yo tengo una buena diseño patrimonial con todos sus elementos, yo tengo un protocolo adecuado y yo tengo la figura de un buen gobierno corporativo, con esos tres grandes elementos, uno puede darle continuidad a la empresa sin ningún problema. Muy bien, fenomenal. Pues yo creo que eso queda muy ordenado, como lo has comentado. Ahora ya para ir acabando, digo, muy bien, ya tengo el protocolo, pero no me funciona. Claro, yo sé porque te conozco y hablas mucho también de que tienes formas de que el protocolo tenga vinculación jurídica. Pero más allá de ese tipo de vinculación, el protocolo, al final, como conjunto de reglas, ¿vale?, que regula y define aspectos familiares empresariales y de la propiedad y que regula su interacción, al final el protocolo es una regla, en el fondo es un proceso de comunicación, de poner en común, o dicho de otra manera, es decir, a ver cómo yo lo expreso esto. Por mucho que yo haga una serie de leyes, si luego no quiero cumplirlas, no las cumplo. Es decir, que hay que trabajar ya desde el punto de vista menos formal y más informal para conseguir que esas reglas que nos ponemos las respetemos y que realmente nos ayuden como guía, ¿no? A ver,
Primero, el protocolo no es que yo le pida a un abogado que me prepare un documento y se lo impongo a la siguiente generación. Tienen que estar involucrados todos, porque son las reglas por las que se van a manejar entre ellos. Y tienen que haber un acuerdo, en definitiva, de que queremos cumplir esas reglas, queremos adaptarnos a esas reglas y queremos que esas reglas funcionen. Primero, tiene que haber una voluntad. Si no hay una voluntad, pues no vamos a ninguna parte. Y después sí, existen, lo que a la gente me dice, son candados, ¿ya? ¿Cuáles son los candados? Pues existe una serie de candados jurídicos para que de alguna manera sepamos que si alguien al final de la partida, después de haber hecho o haber acordado que iba a hacer una cosa, no está dispuesto a hacerlo, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Ya estos son una serie ya es unos entramados jurídicos un poco más, ¿ya? Donde acudo a la figura del fideicomiso, acudo a la fundación de interés privado, es decir, acudo a una serie de instrumentos jurídicos que me ayudan a... Pero la primera parte es la clave, es que nos metemos... A ver, ¿por qué no funcionan los protocolos? Porque nunca funcionaron, partamos de la base. Muchas veces dices, ¿por qué no funcionaron? Porque nunca funcionaron, ¿ya? Es decir, lo hicimos, lo guardamos y lo empaquetamos. Y aquí no pusimos en obra nada, ¿ya? No llevamos a la práctica, no seguimos, no miramos qué órganos había que constituir, qué aspectos había que cambiar los estatutos, qué había que mejorar el gobierno corporativo, cómo incorporar el asunto, no lo revisó el Consejo de Familia, no existe el Consejo de Familia y un largo etcétera. Y entonces, el día de mañana, ¿por qué no funciona? Es que no se ha hecho nada. ¿Ya? Es decir, es papel mojado. Lo tienes ahí, es papel mojado. ¿Ya? Entonces, lo digo porque ahora mismo estoy llevando justo un tema de esto, ¿ya? Y de una familia que tenía el protocolo hecho, pero que resulta que al final de la partida me he sentado con ellos, los he cogido en la oreja, nos hemos sentado, y bueno, venga, uno por uno, a hacer los deberes, ¿ya? Y reviso el protocolo, empezamos a hacer los deberes, empieza a funcionar, y ya cuando veo que aquello es como montar en bicicleta, cuando ya veo que de alguna manera van montando en bicicleta con las dos rueditas, una a la derecha y otra a la izquierda, y ya la cosa, ahí les quitaré las rueditas pequeñas, pero mientras los tengo que llevar con rueditas. Y con rueditas es yo al lado, ¿vale? Cuando ya ha pasado 3 o 4 veces que ya los pedalean y no se caen para la derecha ni la izquierda y mantienen el equilibrio, le quitaré las rueditas. Bueno, pues eso es un poco cómo funcionan los protocolos. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, José María. Yo creo que así como haciendo una síntesis, la importancia de las empresas familiares es muy grande para la economía mundial, para el tejido industrial de las naciones. Hay que procurar preservar esas empresas, ya sea dentro de la familia o fuera, pero que sigan generando valor económico y valor social. Y hay que mantener fundamentalmente la unidad familiar porque es necesario para esa empresa, pero es necesario para la sociedad. Fórmulas, pues hay una serie de fórmulas muy importantes de carácter formal. Hay que institucionalizar la empresa familiar y para eso pues hay que generar una serie de órganos de gobierno. Hay que diferenciar pues esas 3 partes que hemos hablado del patrimonio, de la propiedad, de la empresa y de la familia. Cada una tiene sus propios órganos de gobierno, la asamblea de familia, el consejo de familia, la asamblea de accionistas, general de accionistas, el consejo de administración, la empresa, el consejo de dirección. Hay que definir el protocolo, que es pensar qué se quiere que ocurra y de qué manera, desde cómo se va a contratar al director general, bajo qué criterios, hasta cómo se va a regular la comunicación entre la familia y el consejo de administración, etcétera, etcétera. Y de sustrato, para que todo esto funcione, condición necesaria, aunque no suficiente, hay que forjar el carácter en cada uno de nosotros, en el fundador, en los hijos, en los sobrinos, porque yo creo que eso no lo he leído mucho, no lo veo mucho cuando hablamos de empresa familiar, pero me parece que es el cimiento, ¿no? La forja de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, ¿no? Tener carácter, ¿no? Lo que el profesor Carlos Llano, fundador del IPADE, hablaba de ser caracterológicamente fuerte, ¿no? Adquirir esos hábitos
que van a ser lo que van a hacer, los que van a llevar a cabo, lo que van a ayudar a facilitar que lo que hemos formalizado e institucionalizado se lleve a la práctica. José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber sacado tiempo, porque ya sé que tienes poco tiempo. No, para traerte por aquí nos cuesta Dios de ayuda. Que te vaya muy bien por ahí, que sé que ahora tienes muchas clases, sobre todo en la maestría, y que estás ahí en el IDE, que es una escuela de negocios de Ecuador muy prestigiosa, en la que diriges y das clases y diriges también áreas académicas de política de empresa. Te agradezco que estés aquí y bueno, yo no sé, Rosemary, si hay alguna pregunta. Bueno, Antes de concluir. muy interesante todo, profesor José María. Nos quedamos con una cosa súper importante, que es el fortalecimiento de nuestras virtudes, porque yo creo que es la base fundamental de todo ser humano, y para trabajar las empresas familiares más todavía. Y claro, la importancia que tienen las empresas familiares en todo el mundo, todo lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar ese tipo de empresas no es nada fácil. Sabemos que muchos de los que están conectados hoy están en la segunda generación y hasta en la tercera generación de sus empresas. Pero nada, toda esa intrínculis familiar la vamos a estar tocando en nuestro programa de empresas familiares, que pronto inicia, y el profesor José María lo vamos a tener con nosotros. Muchísimas gracias, profesor José María, por esta tertulia. Yo creo que nos dejó con muchísimas dudas y muchísimo que hacer y muchísima tarea, pero bueno, para eso estamos y para eso nos ayudaremos en este camino. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde IDADE. Les mandamos un gran agradecimiento enorme y nos vamos a estar comunicando con todos ustedes. Este video se va a subir a YouTube en los próximos días y también les vamos a estar enviando el link. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Que pasen bien. Buenas tardes. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos.